Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querido David, muy bien. ¿Y tú? Excelente, de verdad que de maravilla. Y mira, yo realmente no sé muy bien por dónde empezar, pero bueno, ya que se me acaba de pasar algo por la cabeza y es la respuesta que te acabo de dar, yo me di cuenta que la forma en la que uno se habla, ya te voy a pedir que te presentes para que la gente tenga idea de quién es Mariana y qué vino a hacer Mariana aquí al podcast. Pero la forma en la que te acabo de responder excelente, me va de maravilla, estoy súper bien, me he dado cuenta de que te cambia incluso la actitud. Y es una de las cosas que vamos a hablar aquí hoy, sobre todo el tema de las palabras, de cómo nos hablamos, de cómo nos hablan los demás y de cómo nos expresamos y cómo eso influye incluso en la actitud y el comportamiento. Pero antes de meternos en eso, Mariana, me gustaría que a mí no me gusta presentar a mis invitados porque muchas veces, bueno, obviamente no llego hasta tal profundidad, muchos los sigo desde hace mucho tiempo, a ti te sigo hace mucho tiempo. Vi la entrevista que te hizo Pedro Vivar y yo dije, nada, ya era hora de retomar nuevamente contacto contigo. Cuéntame quién es Mariana y cómo iniciaste en todo esto de la física cuántica, de la reprogramación mental, del manifesting, de todo esto. Claro. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí contigo platicando. Y más allá de cualquier estudio o lo que sea, soy una persona muy enamorada de vivir. Me encanta esta vida. No fue así siempre. Antes no entendía nada. Y hoy sigo sin entender mucho, pero bueno, al menos hay más confianza. Em, yo soy ingeniera, eso sí, una formación muy mental, muy racional. Crecí con una religión forzada y entonces no había mucho espacio para cuestionar mi propia relación con el espíritu. Entonces, eventualmente lo que es obligado termina por ser rechazado, ¿no? Es como de todo lo que se convierte en una exigencia obligación. Pareciera que el cerebro dice, no, me voy a rebelar en cuanto a eso y voy a encontrar otra manera de hacerlo, algo más flexible. Y pues cuando uno es así, rígido, perfeccionista, demasiado escéptico, uno se topa con diferentes situaciones en la vida que le hace ir a buscar otras respuestas y eso fue lo que me pasó a mí. A través de diferentes situaciones difíciles de salud, depresión, divorcio, me tuve que ir a buscar diferentes respuestas y me encontraba con todo este mundo místico, ¿no? El mundo energético de pide, se te dará la abundancia, los números de la lotería, el universo. Y yo, tu tía ingeniera mental racional, decía, brother, esta gente está frita, o sea, está ¿cómo? O sea, ¿de qué hablan? Y cuando me atreví a pedir, ¿no? Una guía, a ver cómo se hace esto de manifestar, ay, eres demasiado mental. Entonces, más me sentía mal yo de lo que yo era en ese momento. Hasta que llegué a la física cuántica, y la física cuántica fue como ese terrenito seguro, ese, ese caminito que me permitió dar un paso en lo que es confiar, ¿no? En qué es eso de la confianza, qué es eso del poder de la mente, qué es el poder de las palabras, qué es el poder de la actitud y como todo eso entonces tiene una consecuencia. Todas esas son causas que van a tener una consecuencia que se va a ver manifestado en un comportamiento, en una reacción, y que es al final una decisión, una elección. Y el cúmulo de decisiones, elecciones es lo que manifiesta tu vida. Y de ahí fue cuando ya me metí, cuando comprobé que eso era, ok, esto sí es así, pues ya me metí a estudiar que mindfulness, que hipnosis, que de bioneuroemoción, The Work de Byron Katie, y es que así que nació Quantum Quip. De verdad que es increíble, me siento sumamente identificado con lo que comentas porque yo también vengo del mundo de la ingeniería. Yo también tenía una forma de pensar binaria, o sea, era blanco-negro para mí. También veía todo esto como esoterismo. Y pues obviamente me empecé a meter también en el mundo de la física cuántica, de la biología cuántica, de la mecánica cuántica y cómo todo está interrelacionado y de verdad que me explotó la cabeza y porque al final yo creo que esa era la necesidad tanto tuya como mía, ¿no? De buscar como esa base científica a todo eso que pues desde fuera parece mucho esoterismo y pues tiene sentido de que se vea un poco así. Yo realmente, Mariana, cuando estaba preparando la entrevista, yo decía, o sea, son tantas cosas que yo he investigado últimamente y que me he metido tanto de lleno en todo este tema que no hallaba por dónde empezar. Pero me gustaría sobre todo empezar por el tema de que primero prácticamente todo lo que te rodea a ti en este momento y todo lo que me rodea a mí está formado por átomos. Al final todo es energía. Quiero empezar por allí sobre todo para que la gente también entienda un poquito de cómo vamos a ir relacionando esto a lo largo de la entrevista
sobre todo con la parte que quiero tratar más adelante, que es la parte de manifesting, de proyectarse, todo este tipo de cosas, pero sobre todo para que la gente entienda de que todo lo que nos rodea, primero, es energía y casi todo es vacío. Entonces, ¿cómo le pudieses explicar a alguien que nunca ha tenido un primer contacto con el tema de la física cuántica, que sí que ha visto todo lo demás que tú has mencionado, pero que le parece también esoterismo? ¿Cómo le podrías explicar qué es la física cuántica y cómo se relaciona una cosa con la otra? Ok. La física cuántica es la ciencia que estudia el mundo de lo más pequeñito, de los paquetes más pequeños de información. Cuántico significa paquete pequeño de información. ¿Qué es el paquete más pequeñito? Lo que está adentro de los átomos, que ahorita hablamos de eso. A veces, esta mente escéptica solo confía en lo que le entregan los sentidos. Entonces, solo puedo confiar en lo que veo, solo puedo confiar en lo que escucho, solo puedo confiar en lo que toco, en lo que es real, en la materia. Pero entonces, ¿qué pasa con el todo es energía que nos dice la física cuántica, no? Entonces, se nos olvida. Se nos olvida porque no la podemos ver. La energía es invisible. No es que no exista, es que no tenemos la observación tan fina para poder verla. Imagínate que nos ponemos unos lentes de física cuántica, entonces todo lo veríamos como átomos, ¿no? Pues no existiría la materia como tal, o existiría, no sé, este vaso, pero no lo veríamos como vaso, lo veríamos como con un montón de átomos todos juntos formando la materia. Si nos metemos adentro del átomo, que en clase de física, ¿no? Que nos decían, el átomo es la partícula indivisible, ya no puedes dividir más el átomo. El átomo está hecho de electrones, protones y neutrones. Resulta que no, que ahí no acaba el cuento. Adentro de los neutrones y los protones hay otras partículas que se llaman quarks. Y adentro de los quarks hay otras partículas que se llaman gluons. El gluon es una tira vibracional, es una tira que sube y que baja como una ola de mar, pero se llama la teoría de las cuerdas. Entonces, muy en el fondo de todo lo que compone, todos los átomos, todo está hecho de lo mismo, de los electrones, los protones, los neutrones, y adentro de estos dos últimos están los quarks, y adentro de los quarks está el mundo de los gluons. La física cuántica propone un entendimiento, fórmulas de cómo se van a comportar estos gluons y estos quarks. De hecho, el premio Nobel de la física cuántica dice, si crees que entendiste de física cuántica, no entendiste nada, porque esas partículas, los gluons y los quarks, se comportan muy chistoso. Es aquí en donde entra el túnel cuántico, es en donde entra el entrelazamiento cuántico, entonces pareciera que va más allá de la comprensión que viene de los sentidos que pueden seguir pasando posibilidades, ¿no? Eso de que una partícula puede aparecer en otro lado del mundo es real. Las fórmulas lo pueden demostrar. La mente, que solo ve lo que cree verdadero porque puede tocarlo, sentirlo, probarlo, cortarlo, como la física clásica, no lo va a poder creer posible. Tenemos que primero adentrarnos al mundo energético. Entonces, ahí es en donde el escepticismo dice, no, 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 no. Si yo no lo puedo comprobar, entonces no es verdad. Que es como, si te fijas, ese escepticismo que te lo dice tu tía, la más escéptica, es como no, yo tengo la razón y no existe otra posibilidad. Esto es como es y como yo digo que tiene que ser. Esa es la mente escéptica, pues al ser tan rígida, no cabe otra posibilidad. Ahí es en donde uno no va a poder reconocer nunca al espíritu, ¿no? O a la presencia divina, o a la sincronicidad, o a Dios, fuente, madre, padre, creador, como cada quien le quiera decir, que elija su propio lenguaje. Entonces, como yo sí creo que todo en el universo va buscando su propio equilibrio, la mente rígida se está destinando a suavizarse. Mire, hay algo curioso de lo que comentas, porque al final no solamente es que estamos limitados por nuestros sentidos, sino por lo que comentas, lo que comentaste ahora mismo del tema de nuestra percepción, no, de nuestra perspectiva. Porque al final, como todos creemos tener la verdad absoluta y que nadie tiene la verdad absoluta, entonces no solamente nos estamos limitando por lo que percibimos del mundo a través de nuestros sentidos y nos creemos que no hay nada más, sino que encima desde nuestra perspectiva creemos que tenemos la razón. Y a partir de allí creas justamente esa jaula de la cual luego uno no es capaz de salir. Entonces, Exacto. a mí hay algo interesante que tú has mencionado, es que no lo vemos, pero sí que deberíamos ser, o sea, deberíamos ser capaces de sentirlo teniendo en cuenta toda la energía a la que me refiero, teniendo en cuenta que somos seres bioeléctricos
y también emitimos, somos seres electromagnéticos. Al final somos como una batería hecha de agua que se recarga con la luz del sol, ¿no? Un poco a modo simplificado. Entonces, ¿cómo es posible que todas estas cosas que no somos capaces de ver, pero que sabemos que están allí, sí que existen y que hay personas que incluso han conseguido esa capacidad de percibir esa energía, unos más que uno y unos menos? Claro, aquí es en donde entra la intuición, ¿no? Pero mira, vamos por un ejercicio, o no un ejercicio, un ejemplo más fácil. Yo estoy segura que todos los que nos están escuchando han escuchado una canción y la canción los ha transportado a otro lugar. O sea, les activó una memoria, sintieron un amor, sintieron una certeza, recordaron algo, conectaron con una persona, llegó una persona y provocó una experiencia, provocó una sensación corporal, provocó emociones. No, pues la música ni la ves. La música es invisible, la música no existe. No la puedes ver, pero ve cómo la sientes. Es exactamente lo mismo con nuestros deseos. Tu deseo no manifestado no existe. Todavía no lo puedes ver, todavía no lo puedes tocar, pero lo puedes sentir. Provocan sensaciones. Todo esto al final es información. Entonces, uno puede conectarse con la información, como cuando te conectas con la música, ¿no? Te conectas con esa frecuencia o te conectas con otra energía. Energía es información, es paquete pequeño de información, no es algo místico. Busca en el diccionario y dice, energía es igual a capacidad de hacer un movimiento, una transformación. O sea, una creación. Movimiento es un tipo de creación, la transformación es un tipo de creación. Energía es capacidad creativa. Eso es la energía. Aunque no la veas, como en la música. Aunque igual los deseos, igual tus anhelos, igual, no lo sé, un antojo. Nunca, bueno, en México que somos fan de los tacos, yo sé que tú has estado en México, David, el día que se te antoja un taco y salivas, el taco no está, pero solo la imagen que produjo eso, literal, la imagen hizo que salivaras. Tanto, ya salivé, que te hace querer ir por un taco. Yo también. ¿Ok? Que dice que sí se me antoja un taco, tanto que dirige todo tu cuerpo. La imagen del taco no existe, es una ilusión, pero produjo sensaciones. Entonces, aquí lo que se tiene que activar es esta intuición, o sea, ¿en qué tanta conexión estás con la información interna, con el universo interno? Que es al final una guía muy, muy, muy increíble de hacia dónde vas, en dónde estás, qué quieres, qué buscas. Y esto es importante porque imagínate, si esto nos pasó con un taco, ¿no? ¿Qué no nos va a pasar con el futuro apocalíptico que todo el mundo se imagina de ya llegó la crisis, nos van a correr? ¿Qué se va a somatizar en el cuerpo? ¿La salivación o la música o la emoción que te provocó la música? Es somatización. Es la información de la mente, la voy a bajar al cuerpo y lo voy a convertir en una experiencia, como si fuese real. Claro, Si porque esto nos al pasa con el final, taco, ¿qué no nos va a pasar con el futuro apocalíptico? sí, y perdón que te interrumpa, pero es que al final, claro, nuestro cerebro busca coherencia. Y mira, yo de hecho dejé de ver noticias y dejé de ver, yo era fan de las películas de tipo thriller, y cuando empecé a entender todo esto de que el cuerpo no entiende, nuestro cerebro no distingue entre la realidad y la ficción, y de que tu cerebro va a buscar coherencia y si está viendo algo, va a buscar experimentarlo. Entonces, claro, al final estás experimentando algo que no está sucediendo, pero tu cuerpo lo está padeciendo de cierta forma. Entonces, claro, el cerebro lo que busca es coherencia de eso que estás imaginando con lo que luego él está experimentando. Al final, el cuerpo, pues obviamente el cerebro, perdón, va a buscar coherencia con esa, sea real o no sea real. De hecho, hay un experimento muy similar al que tú acabas de hacer con los tacos, que empecé a salivar también, que es el de que tú haces que una persona imagine que tiene un limón en la mano, corta el limón, lo exprime, y es exactamente igual, y el limón no está, y el limón no existe. Y hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que sé que, bueno, tú eres muy, muy fan y seguramente te mentoriza Bruce Lipton, pero también tanto Bruce Lipton como Joe Dispenza hablan de cómo las creencias cambian la química en el cuerpo y cómo puede eso modificar la realidad. ¿Cómo le explicamos eso a alguien que se guía pues, por sus 7 sentidos, por sus 6 sentidos? No sé ya ni cuántos son. Sí, ¿qué pasa? Está el mundo externo que lo captan los sentidos mandan esa señal al cerebro en donde existe la percepción, que es un bonche de creencias, todas las creencias que tenemos, y esas creencias lo que hacen es que le ponen un significado y una asociación.
llega un estímulo, me corren del trabajo, le pongo el significado, lo peor que me puede pasar, le saco la conclusión, ya valí madre, no tengo en dónde vivir, no tengo cómo pagar la renta, me voy a vivir abajo de un puente, mis hijos van a sufrir, vamos a estar todos enfermos, nos morimos. Toda esa información son pensamientos que por cada pensamiento que tienes se producen emociones, es decir, se liberan neurotransmisores. Los neurotransmisores, al final, es información que también son energía, también son onditas de energía, también bajan al cuerpo, esa información se somatiza hasta a nivel DNA y esa información activa o desactiva la información genética. Esto es la epigenética, ¿no? Cómo la información afuera del gen activa o desactiva la información genética. Entonces, la información que está afuera de los genes, pues va desde la cadena de DNA, pero va desde el interior, el núcleo, el interior de la célula, en donde están un montón de intracelulares, como aparatos intracelulares como la mitocondria, el que copia el RNA, etcétera. Luego está la membrana, luego está la sangre, luego está el tejido, luego está todas las moléculas. O sea, hay un montón de ambiente que está fuera del DNA que está siendo expresado, activado. El doctor Bruce Lipton siempre dice, el gen no hace nada. El gen no se activa por sí solito. No puede hacer eso. Alguien lo está leyendo. ¿Quién lo está leyendo? La información que está afuera de los genes. Entonces, eso es lo que va, ya sea activar, eso va a ser lo que va a dirigir nuestro comportamiento, y el comportamiento que sostenemos a nivel crónico, es decir, por mucho tiempo, es la causa que genera la consecuencia de tener salud o tener problemas de salud. Claro, y aquí entra un factor importante que era justamente el enlace con lo que te comentaba al principio, porque al final sí estamos determinados justamente por toda esa epigenética de cómo al final es como si tú tuvieses un tablero de luz en tu casa. Ese es tu material genético, pero va a depender de qué actives y qué desactives, y eso depende del exposoma, pues a lo que estamos expuestos. Y dentro de eso hay algo sumamente importante, y yo esto te lo comento, Mariana, yo obviamente he trabajado históricamente con miles de asesorados ya, y me sorprende lo mal, pero te lo juro, Mariana, lo mal que se habla la gente. O sea, ¿hasta qué punto? Ya no hablo solamente de la forma en la que se hablan, sino luego la forma en la que te habla tu entorno, la forma en la que te pones esas etiquetas. Es que yo soy gordito, es que yo soy dulcera, y luego todas esas etiquetas o el lenguaje que utilizas te limita en la vida. ¿Por qué? Primero, porque la mayor parte de las personas no entiende cómo afecta. Por eso te hablaba al principio cuando me preguntaste cómo estás, y te respondí de forma automática excelente, porque me programé para hacerlo constantemente y hacerlo ya de forma inconsciente, pero cómo justamente con el lenguaje que tenemos nos podemos incluso llegar hasta enfermar de la forma en la que nos hablamos y la forma en la que nos percibimos. Es correcto. Sí, hay una cosa que es el diálogo interno, ¿no? El diálogo interno es cómo te hablas. El diálogo interno también lleva ahí inconscientemente, como sutilmente, como aunado, aunque no lo veas, lleva tu autoconcepto, lo que tú crees de ti. Entonces, por ejemplo, si tú te repetiste muchas veces, soy muy dulcera, te lo creíste. Te repetiste tantas veces que eres esta persona dulcera que la mente se apega. Hay muchos movimientos que tiene la mente que no conocemos, o sea, que nadie nos explica. Por ejemplo, la mente siempre va a ir por lo que le es familiar. Se apega a lo que es familiar, porque en esa familiaridad sabe cómo reinstalar la seguridad, aunque la familiaridad sea tóxica, disfuncional, negativa, como por ejemplo, soy muy dulcera o soy muy ansiosita. Entonces me ando yo creyendo que yo soy esto y que no tengo otra forma de ser, y entonces como yo soy esto, pues ya voy a ser irresponsable y voy a hacer lo que tenga que hacer para restablecerme la seguridad. Esto no solo va con algo interno, también va para nuestras relaciones, ¿no? Soy una víctima. Creer que soy víctima a toda costa me hace creer, la mente va a buscar lo familiar porque recibe unas ganancias secundarias. Si soy víctima, recibo provocar lástima o pena, y entonces alguien llega y me salva y se encarga de mí. Entonces la mente, aunque sea tóxico y funcional, aunque la identidad, aunque lo que te estés diciendo es tóxico y disfuncional, la mente se va a pegar a lo que le es familiar. ¿Cómo se convirtió en familiar? Porque lo repetiste. Lo repetiste, tienes talento. Hay talento en la victimización, en la procrastinación, en la creencia de la no suficiencia, en el no puedo salir adelante,
en todo eso. Otro movimiento que tiene la mente es que la mente va a brincar entre pasados y futuros todo el tiempo. No lo vamos a poder evitar. Querer evitar que la mente no se vaya al pasado o que no proyecte un futuro es como decirte, David, no vuelvas a hablar español. Nunca. A ver, quítate el español. Pues, ¿cómo me quito yo este lenguaje, no? Otro lenguaje que hace, otro movimiento que hace la mente es que guarda información. Guarda y procesa información. Alguna información no la guarda en la mente, no la guarda en las conexiones neuronales, la guarda como trauma en el cuerpo, la guarda como emociones reprimidas. Entonces de repente te tocan una fibra y ¡bra! Es una reacción como muy desbordada, es porque hay información guardada en el cuerpo. Otra información, otro movimiento que hace la mente es que le gusta controlar, porque en esa actitud de control es que va a poder garantizar su seguridad. Lo único que quiere la mente es tu seguridad. Entonces, dentro de ese control van a suceder muchísimas actitudes mentales. La actitud de juicio, esa actitud de siempre estar etiquetando y sostener la razón de que esa etiqueta es la única verdadera. Sí, soy esta víctima, sí, yo soy esta ansiosa, yo siempre estoy mal, ¿no? Entonces, cuando a una persona le dices, no, a ver, cambia tu lenguaje, di que estás bien, es como de, ¿cómo puedes decir eso? ¿No? ¿Por qué? Porque está demasiado apegado, ya le es familiar, todos los movimientos de la mente están ahí embarrotados en sostener esa verdad. Y eventualmente eso es lo que vamos a manifestar afuera. Entonces, estos movimientos mentales están pasando todo el tiempo. Otra actitud mental, la de juicio, pero también es la de la queja, la de la justificación. Hay un montón de arquetipos, ¿no? Entra la víctima o puede entrar el niño, cuando nos infantilizamos, que a todos nos pasa. De hecho, cada vez que se te activa un botón, tu mente tiene una mini regresión a una mentalidad infantil en la que no puede, como adulto, soportar la incomodidad que está surgiendo de ese botón. Entonces, la mente es compleja porque tiene muchos movimientos, no significa que no se pueda comprender, claro que se puede comprender. Mire, y lo brutal de todo esto, Mariana, es que, o sea, realmente son mecanismos que nos permitieron sobrevivir en el pasado. Yo he hecho entrevistas, por ejemplo, la conferencia del año pasado hice una entrevista a una amiga que es psicóloga sobre el tema de la ansiedad. La ansiedad a día de hoy, pues, es un problema, pero es un mecanismo innato que llevamos todos que nos permitió sobrevivir en el pasado. Entonces, claro, todo esto que hemos estado hablando son mecanismos que están allí, pues por una razón, nos permitieron sobrevivir, pero que a día de hoy, pues o no lo estamos utilizando o no lo estamos ni siquiera aprovechando. Tú mencionabas el tema de la familiaridad. De hecho, es tan importante lo que tú comentas que de hecho en el mundo del marketing y las ventas lo utilizan, porque ellos saben de que cuando uno cuenta una historia y tú te identificas con esa historia, es mucho más fácil luego que te vendan. Por eso al final uno termina comprando cursos de alguien que nunca en su vida, o libros de alguien de repente que ni siquiera conoces, pero porque te identificaste con su historia o con la forma en la que transmiten una idea. Entonces al final son gatillos mentales que se utilizan incluso en el mundo del marketing y las ventas y que tienen ese poder. Yo sí me gustaría meterme sobre todo en el tema de las creencias. Te hablaba antes del tema de las etiquetas, pero mucha gente se estanca en la vida de cierto modo, pero son por creencias limitantes. O sea, al final era lo que tú decías, una persona no nace siendo dulcera, obviamente se hace luego dulcera. ¿Cómo o hasta qué punto, bueno, a pesar de que pueda haber influencia por cómo se haya alimentado la madre, obviamente de eso también hay evidencia científica a día de hoy, pero bueno, al final tu entorno te influye y sobre todo es donde, sobre todo de parte de los padres y de parte de luego ese entorno familiar y extrafamiliar, que influyen luego en la forma en la que uno piensa, digamos, te programan esas creencias te limitan a nivel de pensamiento, esos pensamientos te limitan a nivel de palabras, esas palabras te limitan a nivel de tus acciones y pues esas acciones traen los resultados que tienen que traer. Entonces, ¿cómo partimos del origen de esas creencias o cómo podemos identificarlo? Porque el problema está, Mariana, en que muchas veces ni siquiera nos los cuestionamos. Somos así y ya está. Esa frase, ¿no? Pues yo soy así, entonces no tengo que cambiar. Primera creencia limitante. No, todos venimos a transformarnos, todos venimos a cambiar. Es un hecho, no lo vas a poder evitar. Si te aferras a que tú no tienes nada que cambiar, la vida es más de la mente rígida. La vida te va a llevar a suavizar esa mente. No porque hay algo malo contigo, no porque hay algo erróneo contigo, es porque es una forma de
de que tu carácter se llene de más amor, que de eso se trata todo esto. No que odies a la gente, no que te caiga mal la gente, no significa que tienes que amar a todo el mundo, no significa que no tienes que poner límites, no. El amor incondicional siempre va a incluir el amor propio, va a incluir tus límites. ¿No? Mezclamos muchos conceptos aquí. Entonces, sí, la raíz de todo esto siempre es la creencia. Las creencias, en su mayoría, 95%, fueron programadas entre los 0 y los 7 años de edad. 0 me refiero a desde las 2 semanas de gestación. Desde las 2 semanas de gestación ya se están conectando ciertas neuronas y ya están guardando cierta información, lo que decías tú, ¿no? Hay mucha evidencia científica de cómo desde panza de mamá ya se está transfiriendo información y ya se está programando ese subconsciente. De los 0 a los 7 años se forma también el 95% del cerebro. Entonces, nacemos con un 25-30% del cerebro, digamos, ya terminado de formar, y conforme vamos creciendo, que vamos comprendiendo, vamos copiando, vamos guardando significados, aprendiendo un lenguaje, aprendiendo comportamientos. Mientras vamos experimentando, seguimos guardando toda esta información. Entonces, la creencia siempre va a ser el origen. ¿De dónde viene eso? Pues de la infancia, de la cultura, de la familia. Tú naces en un entorno familiar, pero el entorno familiar está, digamos, sumergido en una sociedad, la sociedad está sumergida en una cultura, la cultura está sumergida en un contexto político, económico, de religión, avance tecnológico, y toda esa información permea absolutamente a todos los componentes que están dentro de todo ese colectivo. Jung decía que nacemos ya con esta parte del inconsciente colectivo. Entonces, tenemos un montón de creencias que se convierten en limitantes. Ninguna creencia que fue adoptada como limitante, aunque sea tóxica y disfuncional. En algún momento esa creencia nos hizo mantener con vida y eso era lo importante. ¿Qué pasa? Conforme nosotros vamos evolucionando, pues también tenemos que evolucionar el contenido de la mente. Las creencias son como una cuna, ¿no? Pues cuando naces tienes una cuna para un bebé de este tamaño y entonces conforme el bebé nace, pues una cuna más grande. Conforme el bebé crece, una cama y después ya necesitas una cama grande. Pues lo mismo con nuestras creencias. Necesitamos seguir evolucionando, nos van a quedar chicas en algún momento. Entonces, si no evoluciono la forma en la que yo veo, si me aferro a que la vida es como yo digo, difícil, o yo soy también difícil o ansiosa, o no puedo parar de comer dulce, todo lo que me voy repitiendo, porque todo lo que yo aprendí se expresa a través del lenguaje. Todo tiene una expresión, todo lo que existe, aunque sea invisible, aunque no lo puedas ver, tiene una expresión. Nuestra expresión es una de nuestras expresiones es la voz. Las palabras que usamos también. Entonces, tu lenguaje también no solamente revela las creencias que tienes, el autoconcepto que tienes, ese diálogo interno, el amor que tienes por ti o por la vida o por otro, también va a reafirmar tus creencias. O sea, el lenguaje tiene doble poder. No solamente te revela en dónde estás, qué estás siendo en ese momento, también va a mielinizar ciertas conexiones neuronales. Mielinizar significa volverlas más fuertes. Hay un libro que se llama El Código del Talento y el libro dice que la cantidad de mielina es lo que forma el talento. Entonces, si tú tienes conexiones neuronales súper mielinizadas, pues tienes talento. Entonces, si tienes mielinizadas las conexiones neuronales del patrón de víctima, pues entonces tenemos talento en la victimización. Nos sale rapidito, natural. Entonces, las palabras, el lenguaje que usamos es importante tanto para expresar la información que vamos siendo, porque eso va a ir cambiando conforme el tiempo, pero también sirve para reafirmarte esa misma energía que va siendo. O sea, reafirmarte la información que va siendo o que quieres seguir siendo, aunque no te guste. Mariana, y me quedo con algo que me llamó la atención que dice, yo ya desde hace algunos años, yo no escucho música, la verdad. Cuando llega a final de año que Spotify te dice, estas son las canciones que más he escuchado, todo lo mío son binaural beats y todo este tipo de cuestiones. Y te pregunto algo porque me parece que incluso no solamente nos limita el lenguaje, teniendo en cuenta pues la capacidad de expresarte, pues seguramente a día de hoy no es la misma que sería la Mariana hace 10 años,
pero sino también la forma en la que te habla tu entorno y a través incluso de la música que escuchamos, ¿no? Yo veo que, por lo menos te lo pongo en un contexto político, ya que hablabas del tema de ese contexto también en el cual nos vemos sumergidos a medida que vamos creciendo. Yo crecí en Revolución, en Venezuela, y a nosotros se nos repitió constantemente, porque yo obviamente no recuerdo la vida antes de Chávez, antes de la Revolución, y se nos repetía constantemente: el dinero es malo, los ricos son malos, y eso es algo que te va quedando allí. Y yo tenía una relación, pero fatal, Mariana, fatal con el dinero. Entonces, ¿cómo ese entorno, esas palabras que nos dicen los demás, que nos dicen nuestros referentes, que nos dicen nuestros políticos, nuestro presidente, incluso que escuchamos a través de la música, nos puede llegar a limitar y nos puede llegar incluso a programar esas creencias que luego te limitan a lo largo de toda tu vida, nunca te lo cuestionas y más bien lo repites como tal cual un loro: el dinero es malo, y no sabes ni siquiera por qué. Como si fuese verdad, además, ¿no? O el dinero no es espiritual, entonces si tú quieres dinero te vas a convertir en mala persona, o no sé qué otro juicio. Querer dinero te hace una persona superficial. Entonces, fíjate, un montón de comportamiento mental de juicio, un montón de comportamiento de me voy al futuro y al pasado, un montón de comportamiento mental sobre actitud, ¿no? Una actitud mental de frustración con el dinero, y entonces ahí es como se va manifestando toda la realidad. Sí, en la cultura en la que vivimos, en la que estamos sumergidos, no solo nos programa, pero reafirma la información. Es como si fuera mucha evidencia toda junta, ¿no? La cultura. Aquí está toda la evidencia de como si el dinero es malo, y lo que tú explicabas, ¿no? Ahora, no porque estamos sumergidos en esta cultura significa que somos víctimas de la cultura. Podemos liberarnos de esta información cultural, familiar, social, política, si lo elegimos. ¿Cómo se hace eso? Con un camino de autoconocimiento, con un camino de reflexión continua, con un camino de observar tu propio pensamiento y decir: a ver, voy a cuestionar este pensamiento que acaba de llegar. No puedo evitar que llegue. Este pensamiento que me acaba de llegar: el dinero es malo. ¿Esto es absolutamente verdadero? Así está tallado en piedra. Dios dijo que el dinero es malo. Ay, aquí los religiosos me van a decir: claro que sí. Hay un pasaje en la Biblia que dice que es más difícil que entre un camello en la aguja en el hoyito de la aguja, a que entre al reino de los cielos. No, a ver, pongámosle la interpretación correcta, ¿no? No es el rico, es la mente que solo ve y busca materia, la acumulación de materia, la que se está perdiendo del reino de los cielos, que es vivir aquí en la tierra en paz y en armonía, no otro lugar allá, que te vas al que te mueres. El cielo está acá en la tierra. Cuando te liberas de la propia cárcel mental que tú creaste por la rigidez de aferrarte a la razón, creada naturalmente por los programas que recibimos de toda esta cultura y entorno, y por los movimientos naturales de la mente. Mira, y de hecho, Diego Dreyfus, que él es mexicano, él habla justamente mucho del tema del dinero, obviamente, y él dice que el dinero simplemente va a potenciar lo que eres. Si eres un hijo de puta, pues vas a ser un hijo de puta con dinero. O sea, al final el dinero de por sí, pues va a tener la energía que tú también proyectes, ¿no? De cara a cómo vas a utilizar ese dinero, y va a potenciar lo que ya eres. Sí me gustaría hacer una acotación en lo que tú comentas. Y es que me da la impresión a día de hoy, Mariana, de que la mayor parte de las personas allí fuera les da terror dos cosas. Bueno, primero, escuchar sus propios pensamientos, y luego hacerse responsables de su vida. Cuando tú le empiezas a hablar de esto, Mariana, de que sus creencias pues limitan la forma en la que piensan, limitan la forma en la que se expresan, y pues sus acciones, y por último los resultados que están viendo, que están teniendo, son consecuencias de todo eso, les da terror. Entonces, ¿por dónde empiezas? Si Sí. para empezar ya ni siquiera nos queremos escuchar. Tú ves a la mayor parte de la gente, sobre todo en países como Estados Unidos, todo el mundo anda todo el tiempo con auriculares escuchando música. Es que no se atreven ni siquiera a escucharse a ellos mismos. Ya, es que sí, cuando volteas a ver esto, que toda tu vida es un espejo de lo que llevas dentro, y tú creaste eso a través de tus elecciones, en su mayoría inconscientes, surge mucha culpa. Lo que nos aterra es sentir esa culpa. ¿Cómo es posible que yo haya permitido todo eso? ¿Cómo es posible que permití, no lo sé, alguna relación tóxica, alguna relación de abuso, alguna relación de violencia? ¿Cómo es que permití que pasaran sobre mí de esta manera? Entonces,
Lo que nos da miedo es sentir. Lo que nos da miedo es la incomodidad de las emociones. Está más fácil ser víctima porque recibo ganancia secundaria. Está más fácil distraerme con la música. Está más fácil distraerme con las redes sociales y entonces vivir scrolleando para abajo, teniendo fritos los canales de dopamina, que es tu motivación interna. Está mucho más fácil distraerse con las drogas. Está más fácil distraerse con la compulsión por comprar o por comer. Está más fácil incluso hasta distraerse por el trabajo. Con tal de no sentir, me voy a poner 80,000 juntas y me voy a activar un nivel de exigencia de trabajo, porque además está muy bien valorado afuera, que con tal de no sentir esta incomodidad. Entonces, lo que nos da miedo es sentir. ¿Qué pasa? Así como la mente se apega a lo que es familiar, también se identifica. Ya me identifiqué con ser la ansiosa, ya me identifiqué con ser la víctima, ya me identifiqué con eso. Entonces, la mente se apega y se identifica. Lo mismo pasa con las emociones, saca las conclusiones. Si yo siento esa tristeza, nunca voy a salir de ahí. Si yo siento ese enojo, nunca voy a no, todo mundo me va a abandonar. Cuando las emociones pues son como los pensamientos, solo es una emoción, solo es información que pasó por tu cuerpo, ni te define, ni dice quién eres, ni marca tus posibilidades. No eres tus pensamientos y tampoco eres tus emociones, ni siquiera eres tu nivel de conciencia. Nada de eso te pertenece. Tu vida no te pertenece. Tú no decidiste cuándo bajaste y cuándo te vas. Muchos me dicen, bueno, tu alma sí, bueno, pero tu alma es un pedazo de Dios. Entonces tú no lo decidiste. Lo decidió Dios de cuándo vas a bajar acá. Lo único que nos pertenece y a ratos no, es la respiración. Entonces no sabemos voltear hacia adentro, a conectar con la respiración, a observar el pensamiento, observar qué estoy sintiendo, aunque esté incómodo, porque sí, claro que es incómodo, porque significa hacerte responsable. Y las personas cuando se les presenta, o cuando ellos mismos, porque nadie les dice, cuando se presentan, oye, tú eres el que creó todo esto, y es muy doloroso, es mucha la culpa, o la vergüenza, es mucha culpa y mucha vergüenza de cómo yo pude haber creado todo esto. Entonces, ¿qué hacer ahí? Entender que ningún pensamiento que tengas realmente te define. Todo tu pensamiento inconsciente es una repetición de tu linaje, de tu familia, de tu cultura. Y tu pensamiento consciente, es decir, el del momento presente, el que tiene que ver con lo que deseas, el que tiene que ver con tus anhelos, con el antojito del taco, con lo que tiene que ver con algo que te produce un impulso, digamos, positivo en este momento presente, siempre en el presente, no en el futuro, en el presente. Este pensamiento consciente se dice, a mí me encanta esta interpretación, que es Dios o la divinidad o el universo hablando a través de ti. Cuando te produce esta inspiración o un entusiasmo significa estar inspirado por Dios, ¿no? Entonces, tu pensamiento ni es tuyo, tu pensamiento no te define. O estás repitiendo o estás escuchando a Dios o la divinidad, como le quieras decir, elige tú tu propio lenguaje. Entonces, más bien, el trabajo está en desapegarnos de todas estas identidades. Ni eres las emociones, ni las conclusiones que saca tu mente inconsciente por sentir, ni eres los grandes éxitos que crees que eres o los pensamientos que tienes sobre ti, ni eres ese diálogo interno, eres mucho más que todo eso. Y de hecho hay una frase que tengo en una monedita que de hecho me la regaló una amiga de Pedro Vivar, que dice que el éxito y el fracaso pues es la misma cara de la misma moneda, ¿no? Tienes que verlo con el mismo, o sea, el mismo, la misma de, ¿cómo se diría? Que no te puedes apegar porque de repente lo que es bueno ahora mismo puede ser malo en el futuro y viceversa. Lo que tú percibes como malo ahora, luego en el futuro puede haber sido la mejor decisión o lo mejor que te puede haber pasado. Y yo quería Exacto. agregar el tema de que vivir es incómodo y el problema está en que vivimos en un mundo dopaminérgico donde estamos constantemente buscando esos picos de dopamina. Eso súmale el hecho de que no sabemos identificar las emociones. Yo, de hecho, lo he comentado muchas veces con psicólogos. Todo lo asociamos y lo resolvemos con comida. Nos sentimos ansiosos, comemos. Deprimidos, comemos. Estresados, comemos. Entonces no sabemos, primero, identificar las emociones. Segundo, no sabemos cómo aliviarlas. Y eso en un mundo dopaminérgico y obesogénico como el que vivimos, pues terminamos como terminamos. Terminamos siendo como cactus inundados de agua en medio de la selva amazónica. O sea, terminamos siendo
estamos inundados de dopamina y por eso en los niveles de ansiedad y de depresión que hay a día de hoy, incluso pues en las personas más jóvenes. Entonces vivir es incómodo. De hecho hay un poema, bueno, que se dice que es de Pablo Neruda, pero no es de él, que dice que vivir requiere mucho más que simplemente respirar y la mayor parte de las personas cree que están aquí y pues que con respirar basta. Y a mí realmente, Mariana, a día de hoy, con todo lo que sé, obviamente me hubieses conocido hace un año, probablemente no te estaría hablando de todo esto, pero a día de hoy me da mucha pena de todas esas personas que justamente lo que dices tú, se identifican con esas creencias que le han sembrado en muchos casos ese entorno y que se ven toda su vida limitadas y que nunca se cuestionan absolutamente nada. Y yo digo, ¿hasta qué punto realmente puedes vivir o puedes sobrevivir no cuestionándote cosas que tienes de repente en tu subconsciente de hace 7 años? Yo te doy un ejemplo. Y esto te va a parecer, bueno, te puede parecer absurdo o puede que no, pero yo no era capaz de decirle a mi madre, te quiero. Yo tengo 36 años, Mariana, y yo pasé 35 años sin poder decirle a mi madre, te quiero. Y era una creencia limitante por un momento puntual, que yo sé cuál es, de pequeño, pues que a mí me limitaron el expresar mis emociones. Y pues obviamente nunca me lo cuestioné. Y para mí era una barrera. Yo no me preguntes cómo, pero cuando yo intentaba o quería decirlo, no podía. Entonces a mí me podían decir te quiero y yo te digo yo también. Perfecto. Pero que naciese de mí la palabra era como una barrera que había allí que era imposible. Y yo nunca me lo cuestioné hasta hace un año. Wow. Cero me parece absurdo, me parece bastante importante y relevante lo que estás diciendo porque, y gracias por decirlo, porque creo que el hombre está sufriendo mucho y no se da cuenta por lo mismo, porque tiene cancelado el sentir. Hay un libro que se llama él, Understanding Masculine Psychology, de Robert Watson, creo. Y él explica cómo el hombre a muy temprana edad, 6, 7, 8 añitos, básicamente le dicen, ya, se acabó, ya no eres niño, eres un hombre que no llora, que no siente y tiene que ser responsable de todo el mundo. Y eso, no sé, yo ahorita veo a mi sobrinita que tiene 4 años y digo, imagínate 2 años más. O veo a mis otros sobrinos de 8 años que todavía están jugando, que todavía creen en la magia, que todavía tienen ilusión, que todavía traen esta imaginación a tope. Imagínate llegar con ese niño y decirle, todo eso que a ti te da tanto placer y gozo, se acabó. No puedes nunca más volver a sentir nada de eso. No puedes llorar, no puedes ser dramático, no puedes tener una expresión emocional muy intensa porque eso viene con un montón de juicios, ¿no? Empiezan a ser muy excluidos, empiezan a ser muy señalados, empiezan a ser humillados. Entonces, imagínate si estos son de los programas que un niño empieza a guardar en su mente, de estos primeros a 7 años que ya vimos que son los por donde se forma el cerebro. Esto genera un dolor además muy silencioso. El hombre vive en dolor silencioso. Yo lo hablo con mis hombres, ¿no? Con mis hombres cercanos, con mi papá, con mi hermano, con mi esposo, con amigos. ¿Y tú con quién hablas? A ti te está pasando algo, no sé, tienes problemas con tu vieja, tienes problemas en el negocio, está pasando algo. ¿Con quién lo hablas? Con nadie. No lo hablo con absolutamente nadie. Es mucho dolor desde hace mucho tiempo completamente silenciado. Así es como se genera el trauma. Todo trauma es una experiencia que no pudo ser canalizada, no pudo ser expresada y la viviste de alguna forma en aislamiento, o sea, en una desolación, te quedaste solo. Ese es el trauma. Entonces, me parece hermoso lo que estás diciendo, me parece importante, me parece muy relevante que más hombres te escuchen o que aprendan de cómo derribar esta barrera, porque al final el dolor está pasando. El dolor, no porque lo reprimas, no porque te hagas el macho, no porque no te hagas el que no está pasando nada, esa información va a dejar de estar ahí. Está ahí, claro que está ahí, solo que está reprimida, está guardada en algún lugar de tu sombra, pero esa información la sigues siendo. Esa energía que sigues produciendo y la energía que vas siendo es lo que vas a ver manifestado afuera. Entonces, me parece muy importante lo que estás diciendo, no me parece nada absurdo. Me parece importante que los hombres se atrevan a ir hacia adentro. El viaje hacia adentro es su conexión con lo femenino.
el permiso a hacer algo más que no sea la expectativa puesta en lo externo, el buen proveedor, el exitoso, el hombre macho, el todas mías, el que lo gana todo. ¿Quién soy yo si no fuera todo eso? ¿Y qué está aquí adentro si yo no tuviera que someterme a hacer todas esas expectativas? Porque esas expectativas solo siguen alimentando más esa herida, la herida del niño que ya no pudo ser niño. Y por eso el hombre necesita la distracción de la comedia y por eso son buenísimos para los chistes y por eso necesitan el PlayStation, porque necesitan algo de juego en su vida. Y la reconexión con lo femenino comienza con el viaje hacia adentro. Y en ese libro te explica cómo el hombre, cuando se rinde ante lo femenino, es cuando se da cuenta que toda sabiduría es femenino, no es masculino. Realmente la sabiduría es energía femenina, no es intelecto. Intelecto es entrenamiento mental. Podrás tener talento, es algo que se puede desarrollar, pero la sabiduría es femenina. Es fascinante ese libro. Yo, sin duda, sané un poquito más mi relación con mi papá, comprendí más a mi esposo, comprendí a mi hermano. Es fuerte, es muy fuerte lo que está pasando con los hombres. Mire, y de hecho yo a día de hoy tenemos un programa rodando que se llama Mujer Vital y de hecho tuve el placer de que me invitaran a una conferencia que era solo para mujeres. De hecho se llamaba De Mujer a Mujer, eran mujeres para mujeres. Al final me invitaron a mí para hablar de entrenamiento físico y habían dos hombres en la sala, yo era el tercero. Y yo lo que les decía, todo lo que se está hablando aquí, porque hablamos de ciclos hormonales, de emociones, de entrenamiento físico, nos sirve mucho más a nosotros porque así nos permite comprenderlas a ustedes, así como lo que tú hablabas de que eso te ha permitido comprender más al hombre. Yo creo que uno también tiene que involucrarse en cómo funciona la mujer, cómo piensa la mujer, qué hay detrás de una mujer, de sus ciclos hormonales, de sus cambios pues sí, de temperamento, de actitud, de vitalidad, de emoción a todos los niveles, con los ciclos hormonales, con los ciclos de las estaciones, absolutamente en todo, porque nos permite tener una mejor relación. Todos, yo creo que todo hombre que me esté escuchando tiene una mujer importante en su vida, sea su madre, sea su hija, sea su esposa, etcétera. Y lo mismo una mujer, entonces nos permite comprender mucho más esa otra cara de la moneda. Y mira, yo me acuerdo perfectamente la frase que a mí me dijeron, yo tendría como 7, 8 años, y la frase que me dijeron, mi padre me la dijo, los hombres no lloran, ¿verdad, David? Y allí te lo juro, o sea, claro, ahí te das cuenta cómo una frase que te pueden decir en un momento particular, luego te limita durante toda tu vida. Y era algo que por lo menos mi ex nunca entendía. Y yo en el momento tampoco me lo cuestionaba, el por qué yo no era capaz de decirle un te quiero, un te amo. Era simplemente un bloqueo, una creencia pues que tenía allí interna bloqueada y más nada. Y yo ya para ir cerrando, porque sé que te tienes que ir para una reunión, pero a mí me gustaría, porque me da la impresión de que todo esto parte por el hecho de que muchas personas allí fuera no tienen un propósito. Y yo sobre todo cuando tengo asesorados para alguno de nuestros programas o para cualquiera de nuestros programas, muchos incluso se llegan a poner nerviosos cuando yo le pregunto, ¿cuál es tu propósito? Bajar de peso, ok, pero ¿por qué? Porque quiero salud, ¿por qué? Entonces insisto y excavo y terminan diciéndome, bueno, es que quiero sentarme a poder jugar con mi niño, quiero correr y no cansarme. Y ese es su propósito real. ¿Y qué es lo que yo veo, Mariana? Que cuando te preguntan cuando eres pequeño, ¿qué quieres ser cuando grande? Dice Superman o bombero. Ah, cállate ya. Estudia ingeniería, que eso es lo que te va a dar dinero. Entonces, claro, al final nunca nadie se plantea qué es lo que quiere, cómo te proyectas, cómo es Mariana, qué carácter quiero que tenga Mariana, cuál es el esposo que quiero que tenga Mariana, cuál es el trabajo que quiero que tenga David. Entonces, claro, si ya desde pequeño te dan ¿sabes? Te dan un zasca y te tumban el sueño por muy surrealista que sea, que quiera ser Superman o que quiera ser bombero, pero da igual. Y yo creo que de allí parten muchos los problemas que tiene la sociedad actual, sobre todo los adultos, que no tienen un propósito. Estoy de acuerdo. Esta cultura, ¿no? En la que estamos sumergidos, em, básicamente es, no, en esta sociedad hay que trabajar duro para conseguir dinero para entonces sobrevivir y entonces entre más acumules materia y entre más tengas, más estatus, vales más. Y todo eso es falso. Todos tenemos un propósito, todos. Si estamos aquí con vida es porque la vida nos quiso con vida. A todos. Para mí, muy personal, el único propósito que existe, llámale, la misión es el vehículo del propósito, ¿no? Si la misión es ser maestra o la misión es ser profesor o ser poeta o ser artista, esa es la misión, es el vehículo que te va a llevar a completar ese propósito.
Para mí el propósito, el único propósito que existe es tu regreso con la fuente. No solo el tuyo, pero en ese proceso de tu regreso con la fuente, inspiras a otros a hacer lo mismo. Agarro el ejemplo que decías, esta persona que quería jugar con sus hijos. ¿Qué es esa experiencia de poder jugar con sus hijos? ¿Es un amor? ¿Es una alegría de estar vivos? Eso es la fuente. Fuente pareciera como que muchos lo tienen catalogado como con Dios, y Dios es un güey barbón ahí en el cielo diciendo malo, bueno, mandando bendiciones, maldiciones. Eso no es Dios. Dios es una conciencia que todo lo crea, o sea, tiene una creatividad infinita, tiene un amor infinito, tiene una admiración brutal, tiene el placer más grande, tiene el gozo, la plenitud de estar vivo. Y poder regresar con eso, para mí es el propósito. No caer en el hedonismo, porque en esta vida vamos a atravesar un montón de dualidad, y de hecho, en la dualidad, en la parte oscura, en la parte difícil, en la parte incómoda, es que es un catalizador impulsor de muchísima transformación para realmente ser la propia fuente de esa felicidad o ser el canal de esa fuente. Entonces, cada quien puede ponerle la palabra que quiera a esa fuente. Puede ser alegría, puede ser amor, puede ser gozo, puede ser creatividad, puede ser servicio, puede ser inspiración, puede ser un amor incondicional que a lo mejor te lo reflejan tus hijos. Hay muchas formas hay varias misiones para llegar a ese propósito. Una misión es lo que te apasiona, la pasión por vivir. ¿Qué hace tu corazón cantar? ¿Qué es lo que te hace despertarte todos los días y decir, wow, amo mi vida, amo estar viva? Otro camino es el servicio. Hay personas que lo tienen muy claro desde que nacen, ¿no? Quieren servir a la gente. Superman, eso es lo que quiere. Superman quiere salvar a la gente, quiere estar al servicio. En mi caso no estaba claro. Como que fue algo que se fue dando después. Todos tenemos la misión de servicio, todos tenemos la misión de pasión. Y la otra misión que también todos tenemos es la disolución del ego. ¿Okay? Entonces, todos tenemos estas 3 misiones disponibles para nosotros en todo momento. La disolución del ego es disolver esa conducta de la creencia que tú tienes la razón, de que tú estás verdad, rígido, perfeccionista, exigente, en la que no cabe ninguna otra forma de vida. Eso es la disolución del ego, que está para todos, por eso nos toca la familia que nos toca, por eso acabamos con la pareja que tenemos. El de la pasión es algo que si estás aquí en la vida, tienes derecho a tener una vida apasionante, tienes derecho a gozar, tienes derecho a disfrutar. Y también todos tenemos el camino del servicio. Siempre estamos sirviéndole a alguien, aunque sea de maestro desde la sombra, pues. Mira, hay una cosa que tú mencionabas del tema de la dualidad y de esas etapas oscuras. Hay una frase que leí hace poco que, bueno, pido disculpas por el francés de una vez, pero dice, con cada cagada viene la semilla y el abono. Al final son esas etapas de dificultad, son las que nos han hecho quién es Mariana a día de hoy, quién es David a día de hoy. Yo, de hecho, tengo una entrevista en el podcast que me hizo mi amiga Teresa Terol, ella es psicóloga, y que se llama justamente Yo conseguí mi propósito a través del dolor. Yo empecé Wow. todo el podcast y las redes sociales y a divulgar lo que hago a día de hoy justamente pues porque sufrí en consecuencias el estilo de vida que tenía, pues obviamente padecí las consecuencias y a raíz de eso empecé todo esto que he empezado. Igual yo, Así que idéntico yo. Así que es sí, que al parte. final, no, y lo comento porque muchas veces yo me obsesioné durante mucho tiempo, Mariana, por conseguir mi propósito en lo que me gustaba, en el fútbol, en los videojuegos, y realmente terminé consiguiendo mi propósito en lo que en ese momento me dolía. Y ya para terminar, Mariana, te pregunto algo, si todo en el universo es energía y la energía es amor, crees que ese es nuestro propósito último en la vida? Sí, regresar a ese amor, sí. A veces nos va a tomar varias vidas, pero en cada vida se trata de que el carácter se suavice un poco más, que la mente se suavice más, que el carácter se llene de cada vez más amor, que la conciencia se recuerde o se llene de las virtudes espirituales. No acumular virtudes espirituales, una virtud es la capacidad de producir un determinado efecto positivo. Esa es la virtud.
Entonces, el objetivo sí, para mí, de la vida es acumular esas virtudes. Esa es la verdadera riqueza, porque la materia ni te la vas a llevar. Y no significa que no hay que disfrutar el dinero y que no hay que saberlo producir y que no sea una relación que tengamos que tener estable. Claro que no, me encanta amo el dinero me ama. O sea, es uno también de una gran relación que me ha enseñado muchísimo, pero al final, lo que más importa, o sea, tu relación con el dinero es la excusa para ir hacia adentro a que tu carácter se reconecte se reencuentre o recuerde ese amor infinito que está Sí, detrás de todo lo que tiene vida. y que al final el dinero pues es simplemente la moneda de cambio que utilizamos a día de hoy para pues intercambiar servicios y nada más. Mariana, la verdad que ha sido un gustazo, me quedo con muchísimas preguntas, pero bueno, ya te hice una invitación por allí para que participe en la conferencia de este año. Ya luego me dirás la respuesta. No te quito mucho más tiempo, te mando un beso enorme. Tómate el tiempo que quieras necesario para que te despidas y que nos recuerdes dónde te pueden seguir en redes sociales. Gracias, David, por tu invitación. También siento que me pude haber platicado, me pude haber quedado a platicar muchísimo más. Gracias por lo que compartiste también, me lo llevo en mi corazón. Me encuentran en todas las redes sociales como Quantum Quip. Mi página web es quantumquip.com. Ahí es una plataforma de todo este mundo visto desde la física cuántica, para quien le interese. Qué bonito, la verdad que la labor que estás haciendo es espectacular. Te mando un beso enorme. Otro a ti. Cuídate mucho. Bye.